Soy el pastor Juan José Gil. Me he venido aquí en la ciudad, más o menos por el centro, a un parque donde vemos que hay una iglesia, vemos que hay muchas casas alrededor, porque estoy en medio de la ciudad y quería aprovecharlo para hablar acerca de cómo sería la supervivencia en la ciudad. No es nada fácil, ya os lo advierto, y se va a requerir mucha preparación, mucha más de lo que pensamos. A veces las ciudades tienen cosas sorprendentes, como pueden ser túneles. ¿Por qué los menciono? Los menciono porque la primera cosa que deberíamos de mirar para sobrevivir en una ciudad es precisamente el refugio. Tenemos que tener un refugio seguro. Cuando hablamos de supervivencia en la ciudad podemos vernos con muchos escenarios. Podría ser un desastre natural como un terremoto, pudiera ser un desastre bélico como sería el caso de guerra. Según la circunstancia en la que uno esté, pues pudiera necesitar más o menos seguridad, por ejemplo. Ahora, cuando hablamos de el futuro que esperamos, futuro en el tiempo del fin, tendríamos que ponernos en la situación de algo así como una ciudad distópica. Cuando hablo de ciudad distópica me refiero a una ciudad que tenga, por ejemplo, todo bajo control, a base de cámaras, a base también de drones, por supuesto de policías. En fin, estoy hablando de que tendríamos que ponernos en la situación de un futuro distópico para entender una ciudad que tuviera un control absoluto, como pudiera ser, repito, todos estos mecanismos de control. Así que si hablamos de ponernos en esa situación, tenemos que entender las dificultades que nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar vigilancia por todas partes prácticamente. Nos vamos a encontrar con personas que incluso pueden estar o se han convertido en policías que lo vigilan todo, que denuncian cualquier movimiento extraño. Por supuesto, nos podemos encontrar también con barreras físicas o digitales que nos pudieran evitar salir de ese perímetro. Por ejemplo, si hay una barrera física, habría que ver si se puede superar. Si hay una barrera digital, a base de cámaras o a base de drones, por ejemplo, tendríamos que ver entonces cuáles serían las consecuencias de atravesar la barrera. Podríamos ver que nos están observando, deberíamos de contemplar la posibilidad de que enseguida tuviéramos un equipo policial encima. Estamos hablando de una ciudad distópica, no estamos hablando de una ciudad que simplemente está atravesando algo grande como pudiera ser un terremoto, un maremoto, pudiera ser grandes incendios o cualquier otro desastre, si no natural, pues prácticamente por causa de la naturaleza. Entonces, cuando hablamos de estar en una situación de control absoluto, las cosas se complican mucho. Precisamente porque tenemos todos esos mecanismos, tendríamos todos esos mecanismos que impedirían hacer cualquier operación en el exterior. Fijaros, cuando hablamos de persecución, también lo podríamos enclavar en el mismo territorio, es decir, el ambiente sería muy parecido. Estaríamos hablando de que hay una persecución concreta, específica, sobre una etnia o sobre una religión, como ha ocurrido muchas veces con el cristianismo, que hemos sido perseguidos ya desde el principio. De hecho, el cristianismo comenzó prácticamente bajo persecución. Cuando vemos a los cristianos del primer siglo y de los siguientes en Roma siendo o pasando por etapas de persecución, no fueron perseguidos todo el tiempo, pero cuando hubo persecución, creo que hubo como unas 10 grandes persecuciones, pues esas persecuciones fueron
muy, muy peligrosas. Quiero decir, prácticamente el cristianismo estaba condenado a morir en los circos romanos o a morir en las cárceles o a morir decapitados, crucificados de distintas formas. Entonces se hizo muy pesado, se hizo terrible. ¿Qué tuvieron que hacer los cristianos? Pues en ciudades como Roma ya había muchos túneles subterráneos. Estamos hablando de cientos y cientos de kilómetros de túneles que sirvieron de protección, de refugio. Esa es la idea. Primero hay que contar con que haya un refugio que te mantenga a salvo de cualquier incursión, de cualquier investigación, ataque, etc. Entonces los primeros cristianos contaban con esos túneles, esas redes, podríamos decir, que proveían rincones, proveían lugares donde esconderse, donde guardar alimentos y demás. Por supuesto, luego hacían falta otras cosas como conocer vías seguras para moverse. Si salías del túnel, tendrías que saber por dónde vas a ir, por dónde moverte, cuáles son las zonas más seguras, qué es lo que encontrarías que te pudiera proteger o proveer cierta protección. Así que las vías de seguridad son tremendamente importantes en el caso de una ciudad bajo ataque, bajo persecución o bien por esa distopía de la que estamos hablando, es decir, de control total y absoluto. Así que estamos considerando todos estos factores como posibilidades que nos harían pensar en qué tendríamos que hacer, qué tendríamos que buscar. Por supuesto, también sería muy conveniente tener una buena red de comunicaciones. Las comunicaciones son importantes porque si te quedas demasiado tiempo aislado, te podrías quedar sin alimentos, sin comunicación con personas que te pudieran ayudar en caso de verte enfermo o de verte discapacitado por alguna razón. Podría haber un pequeño hundimiento, en fin. Así que esos tres aspectos son tremendamente importantes. Primero hay que encontrar un refugio, después hay que estar seguros de las vías de comunicación, porque te pudieras ver en la necesidad de abandonar el refugio o buscar alimentos o lo que fuera necesario, medicinas. Estamos considerando que una vez que se tenga el refugio, lo más conveniente sería acumular allí lo básico. Cuando hablamos de lo básico, hablamos de cosas que vamos a necesitar a diario, en el día a día. Por supuesto, lo primero sería alimento, juntamente con agua. Si nos faltaran estas dos cosas, tendríamos muy poco tiempo, muy poco margen, a menos que nuestras vías fueran seguras, nuestras vías de comunicación fueran suficientemente seguras como para poder reponer esas cosas, reponer alimentos, reponer medicinas, reponer agua y cualquier otra cosa que pudiéramos estar necesitando. Todo esto hay que tenerlo siempre presente. Entonces, tomando estas tres cosas en consideración, el refugio, las vías seguras y la comunicación asegurada, entonces podríamos resistir durante bastante tiempo en un lugar, especialmente si hemos almacenado suficiente comida o alguien nos la puede proveer a través de esas vías seguras. Ya veis que hacer esto no resultaría nada sencillo. Primero hay que conocer muy bien la ciudad. Precisamente estoy en un punto en el que se dice que hay subterráneos que dan a ciertos túneles. Claro, mucha gente eso no lo sabe, y esto es lo que pasa con la mayoría de las ciudades. En la historia se han excavado muchas ciudades en túneles. Ahí tenemos el ejemplo, no es el único, pero quizás sea el más conocido, el ejemplo de Turquía, la Capadocia, que contiene hasta 200 ciudades subterráneas.
Imaginaros, Derinkuyu, por ejemplo, que es quizá la ciudad más famosa, tiene hasta 18 niveles subterráneos que ha albergado, se dice que ha llegado a albergar una población de 20.000 personas. Y no solamente la población, sino que excavaron lugares para corrales, para animales, incluso para cultivos. Es decir, ha habido periodos largos en la historia, cuando ha habido guerras, cuando ha habido persecuciones en esta zona de Turquía, y esto también ocurrió con los cristianos, ya que en ciudades así hay incluso en los túneles construidas iglesias, tremendos templos subterráneos, por supuesto. Bueno, pues estas ciudades como Derinkuyu las hay prácticamente en toda la Tierra. Otra cosa es saber dónde están, porque una ciudad como esa en la Capadocia, fijaros que la Capadocia, si no lo habéis visto podéis mirarlo en el mapa, la Capadocia, que está en el centro de Turquía, el centro geográfico de Turquía, pues es prácticamente como un lugar semidesértico. Por supuesto, ahora es un sitio muy turístico, muy concurrido, pero en la antigüedad pasó siglos sin que nadie supiera que estaban ahí. Es posible que hayan pasado hasta 400, 500, 600 años sin que se supiera exactamente dónde estaban ubicados estos túneles, hasta que en el siglo XIX, siglo XX, se fueron descubriendo, se fueron destapando y se encontraron cosas tremendas. Ya os digo, hasta 200 ciudades, la mayoría pequeñas, quizá para albergar 1.000, 2.000, 3.000 personas, 5.000 personas, hasta las más grandes, como la que acabo de citar, hay algunas más. Lo digo esto porque a veces merecería la pena hacer una investigación. ¿Qué pasó en esta ciudad? Sabemos que hay ciudades, muchas ciudades en el mundo que tienen el ferrocarril metropolitano, lo que conocemos como metro, que son subterráneos. A veces salen afuera, pero tienen gran parte en el subterráneo. Entonces, seguramente muchos de esos túneles construidos para hacer estos carriles, estos metros, hayan atravesado algunas zonas de entrada a esas cuevas. Y lo digo porque sería conveniente, si se es posible, tener un mapa de ese tunelaje y ver si se pudiera entrar e investigar, ver las posibles entradas que pudiera haber hacia otros lugares. Fijaros que estamos hablando de una situación extrema y especialmente pensando en el tiempo del fin, pues una situación totalmente distópica. La preparación cuenta muchísimo porque no puedes ir improvisando. Antes de que hayas llegado a ningún sitio ya te habrán visto, ya estarás bajo su control. Si hay un momento para prepararse es antes de que llegue esa situación distópica, es decir, antes de que te veas completamente impedido de avanzar sin ser observado, sin ser vigilado. Si te observan y vigilan, ya sea porque hay persecución, ya sea porque hay un control excesivo, demasiado exhaustivo, o hay confinamientos y no puedes abandonar una zona, un área, si te ves en esa situación que te están siguiendo, entonces lo tendrás muy difícil para tener un refugio seguro. Por eso es necesario conocer muy bien la ciudad, no solamente el subterráneo, sino también lo que hay desplegado arriba. Eso significa conocer pues dónde están las cámaras, por dónde se mueven los drones, por dónde hay vigilancia policial, etc. Y todo eso va a ser necesario para hacerte una idea de hacia dónde se supone que esté el lugar de refugio, los lugares más seguros. De no hacerlo así, tendría muchas complicaciones. La preparación es vital. Sin preparación, por eso hablamos tanto de preparación.
Claro, casi todos los preparacionistas, las personas especializadas en supervivencia, te dirán que si hueles, si presientes o te informas de que las ciudades van a quedar bajo confinamiento, van a ser cárceles, lugares de encerrona, entonces lo mejor es salir. Lo mismo que si fuera una guerra. Por supuesto, si hay una guerra, que no sabes dónde van a caer las bombas, que no sabes por dónde se van a mover los frentes, entonces, por supuesto, lo más interesante es salir de la ciudad. Salir de la ciudad te da muchísimas más opciones, porque hay mucho más terreno, hay mucho más campo por el que moverse. Por eso casi siempre, por lo general, estamos hablando de la necesidad de salir de las ciudades y buscar lugares en la naturaleza, donde uno se puede sentir que tiene más opciones, porque se puede preparar mejor. Puedes excavar cuevas, puedes hacer refugios en las montañas o puedes encontrar lugares ya preparados o semi preparados, casas abandonadas, cortijos, caseríos, aldeas, etcétera. Y por supuesto tendrás más facilidad para asegurarte de que haya agua, haya alimento y demás. Es lógico, si puedes salir de la ciudad, tómalo como la primera opción. Ahora, si te encuentras en una ciudad en la que no puedas salir, o porque tengas dificultades de salud, problemas familiares o lo que sea, que ves que no vas a llegar a tiempo para estar fuera de la ciudad, entonces, repito, tu preparación tiene que ser muy exhaustiva. Cuanto antes comiences, mejor. Por supuesto, después tendrás que contar con la provisión divina, porque habrá cosas que quizá no te llegue no para hacer, no llegues a tiempo o no puedas contar con recursos para hacerlo. Y entonces tendrás que confiar en Dios. Pero recuerda, si pudieras formar parte de un equipo, que ese equipo de gente sana, habilidosa, fuerte, vaya por delante y prepare un lugar de refugio y después te recojan porque estás enfermo o tienes una edad muy avanzada, no te puedes mover, no tienes condiciones físicas, pues lo mejor sería que antes de todo te recogiera a esos refugios. Allí por lo menos contarías con otra situación, una situación mucho más ventajosa. En fin, seguiremos hablando del tema porque esto es un tema muy grande que da para mucho, pero no lo podemos poner todo en un vídeo. Espero que te sirva de alguna utilidad, por lo menos para que te des una idea de hacia dónde deberían ir tus movimientos. Continuamos. Medítalo, piénsalo, considera estas cosas y confía en Dios. Si puedes, no te quedes aislado, forma parte de un equipo de preparación y confía en que Dios te va a abrir esas puertas que necesitas. Que el Señor os bendiga.